have to say much. Let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. El día de hoy, continuando con nuestras conversaciones a ejecutivos top en gestión humana y recursos humanos, me toca presentar a una gran amiga. Justo nuestras vidas pasadas en recursos humanos cruzaron nuestros caminos y apenas la conocí, hicimos clic, hicimos match y hasta el día de hoy mantenemos una linda amistad. Quiero presentarles a Andrea Calagua. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y nada, muy contenta de andar por aquí. ¿Cómo estás tú? Súper bien, contento. Ya la próxima semana tenemos The Meet, ¿no? Ya estamos casi al tope de las entradas vendidas y con muchas expectativas, ¿no? Con muchas expectativas. Creo que tenemos ahí muy buen material, muy buen contenido que va a poder contribuir mucho a la gestión de los que hoy les toca liderar los recursos humanos. Sí, he visto muy buenos expositores. De hecho, yo voy a estar ahí de todas maneras y ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Casi una semana. Sí, de hecho te comento que ya mañana sale tu avatar. Mañana vamos a publicar tu avatar para darte la bienvenida oficial al evento. Ok, En Andrea, este bueno. escenario remoto, muy buena alternativa, definitivamente. Sí, creo que es el primer evento que se la juega, porque bueno, sí implica un riesgo, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo como un link de Zoom, sino es que hay que descargarse la plataforma, hay que armarle el avatar, la misma interacción es diferente, hay que acostumbrarse un poquito, pero hemos decidido tomarnos el riesgo para que el evento sea inolvidable, ¿no? Pero mira que Así hay es. una logística detrás, ¿no? Eso es bien interesante, cortito, pero una logística detrás para ustedes como organizadores, pero de cara a los que van a atenderlo, de cara a nosotros como usuarios, incluso es mucho más simple, ¿no? Porque estamos como a un clic de poder entrar en sesiones cuando antes teníamos que trasladarnos físicamente a algún lugar y quizás por un tema de tiempos y trabajo no se podía, pero que hoy ya es un clic. O sea, ahora sí, si Sí, quieres estar como al día, lo puedes ¿no? hacer. Claro, las 4 ediciones pasadas siempre habían sido presencial, y eso también limitaba un poco a quienes podíamos traer también como speakers, ¿no? Y hoy tenemos por lo menos a 3 speakers, en verdad, referentes mundiales en sus temas, y no hay problema. Y también los asistentes, o sea, tenemos gente hoy, se está metiendo gente de Israel, de Inglaterra, de Perú, de Argentina. Entonces, al final también el networking, que es lo que proponemos, va a ser Claro, muchísimo más valioso, ¿no? Así que totalmente, totalmente. en esas estamos, Ahí nos y ya vemos. nos vemos de todas maneras ahí. Bueno, Andrea, el tema de hoy, cuando conversábamos previamente, ¿no? Intentando delimitarlo un poquito, es liderazgo, ¿no? Hablemos hoy de liderazgo en todo sentido de la palabra. A veces por querer encasillarnos o ponerle etiqueta a los liderazgos, terminamos perdiendo un poquito la perspectiva, y por eso te diría que hoy conversemos de manera general sobre el liderazgo, y claro, cómo este liderazgo de repente ha cambiado en estos últimos 6 meses, ¿no? Y qué es lo que se viene para después. Entonces, a mí me gustaría arrancar la conversación preguntándote, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras con las que un líder se encuentra al momento de ejercer su rol de líder en sus trabajos? Bueno, yo creo que muchas veces en diferentes empresas, a veces queremos, lo que acabas de decir, ¿no? Queremos como encasillar un tema de liderazgo, ¿no? Es decir, esto es ser líder, ¿no? Y creo que por ahí hay un balance, que es el adecuado, en donde debemos reconocer que hay diferentes estilos de liderazgo y que cada empresa, seguro de acuerdo a la cultura, a la historia que tiene, a la coyuntura que vive, ¿no? De acuerdo a lo que aspira, tiene ciertas pautas o ciertos lineamientos o ciertos puntos básicos que requieres que tus líderes, ¿no? Digamos, esta promoción de gente lleve dentro del ADN sin que pierda su esencia, sin que pierda su estilo, ¿no? Entonces,
Creo que por ahí a veces algunas de las barreras, quizás incluso nosotros mismos como empresas las podemos poner. Quiero un líder que sea, no sé, cuadrado, rojo y que sea alto, ¿no? Ya estamos encasillando, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es un poco más orientar de, oye, ¿qué queremos que logres tú como líder? ¿Cómo queremos tú que impactes como líder, ¿no? Entonces, por ahí a veces como empresa creo que sí deberíamos tener claro digamos, este contexto y establecer estas pautas para ayudar a nuestros líderes en sus diferentes estilos a impactar en las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que quizás algunas de las barreras, y pensando un poco en esta coyuntura que tenemos, que en realidad ya vamos como 9 meses, ¿no? 9 meses, casi 8 meses que vino todo esto del COVID a Perú al menos. Creo que ya no es tanto como el momento pues, de crisis inicial, escenario remoto, sino que ya pasamos como un par de periodos o 3 trimestres, digamos, en este escenario. Y parte de las barreras creo que se van evidenciando en el liderazgo tienen que ver mucho con temas más de fondo, más que el escenario remoto en sí. El escenario remoto creo que al final para algunos favoreció un poco más el contacto, ¿no? Porque era mucho más necesario estar atento a tu gente, era mucho más necesario conocer a tu gente, ¿no? Antes íbamos todos de repente a la oficina, sabíamos que íbamos, no sé, de 9 a 6, íbamos en un horario determinado, existían ciertas reuniones, te los encontrabas en el pasillo y podías comentar cosas, ¿no? Con tus reportes, con otras personas. Pero ya estando en casa y ya teniendo esta coyuntura, por ejemplo, de los niños estudiando desde casa también, o teniendo padres de familia, no sé, padres mayores que tenías que cuidar, o el contexto que tuviese la persona, ya tenías que entrar a conocer a la persona, ¿no? Que creo que ya era un casi mito que podía existir antes, ¿no? Que es, oye, yo vengo a un tema laboral. Es imposible ir a un tema laboral sin conocer a la persona que trabaja en esos temas laborales, ¿no? Y ahora sí nos forzó como a entender un poco más y a conocer un poco más a la persona más que al trabajador. Eh, Creo que probablemente esta es una de las cosas que incluso ya no la pondría tanto como una barrera en términos de ser conscientes que tenemos que hacer esas cosas para llegar de una mejor forma a la gente y seguro obtener los resultados, pero sí en términos de mindset, ¿no? En términos de, oye, yo hasta qué punto me involucro con la gente, hasta qué punto la conozco, ¿no? Creo que las principales barreras que se dan hoy día en términos de liderazgo tienen que ver más con el mindset, ¿no? Tienen que ver más con el tema de cómo brindo yo resultados, si invierto tanto tiempo en la gente, cómo es que realmente puedo dar conversaciones que son de repente un poco más de conflicto, digamos, ¿no? O situaciones complejas, ¿no? El hecho que tú estés cerca de la gente no implica que no vayas a dar malas noticias, implica que estás cerca tanto para lo bueno como para lo que de repente no salió muy bien. Y en ambas situaciones tienes que ser súper directo y tienes que ser súper profesional, ¿no? Pero también humano. Entonces, creo que este tipo de situaciones nos han forzado como a ir como al fondo del asunto, como un tema profundo que tiene que ver con mindset, y que son las principales barreras que se pueden haber evidenciado a lo largo de este tiempo, más aún en un escenario remoto, ¿no? Pero nada que te diga que no ha existido antes, ojo, ¿eh? Probablemente existió siempre, solamente que el escenario lo hizo mucho más evidente, ¿no? Y a título personal, a ti, ¿qué dirías que fue lo más complicado, lo más difícil al momento de entrar en este nuevo contexto, ¿no? Al momento de ejercer liderazgo sobre tu equipo de trabajo? Creo que a título personal, y es algo que en general, cuando he ido conversando en diferentes foros con otros amigos, otras empresas, también ha sucedido, eh, sabíamos que no podíamos parar, ¿no? En general, que nunca podíamos parar, digamos, en términos de las metas y lo que teníamos que lograr, y el soporte a la organización, ¿no? Que involucraba mucho soporte también de cara a las personas. Sin embargo, también tuvimos que ser muy conscientes en términos de saber qué es lo prioritario hoy, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a dar valor a la gente hoy en un escenario como el que estábamos viviendo, sobre todo al inicio de una pandemia? Prioridad, ¿no? O sea, ser muy claritos en prioridades, ser muy claritos en términos de impacto, ¿no? Más no es mejor. Sin embargo, dentro de la cartera probablemente de proyectos o de las iniciativas que tengas, entender cuáles son las que realmente agregaban valor en un escenario como el que estábamos viviendo, ¿no?
Y creo que eso es un poquito lo más, de repente, que te puede generar conflicto, ¿no? Hasta cierto punto, porque obviamente pues existen metas, pero ahí viene la consistencia o la coherencia en realidad con el speech, ¿no? Que estamos hablando, que es de enfoque en personas, ¿no? Que es una de las principales variables que tiene, o digamos, trabajo core que tiene un líder, ¿no? No solamente llegar a un resultado, sino llegar a un resultado a través de estas personas, ¿no? Ujú. Excelente. No, me recuerdas mucho una conversación que tuve con una vicepresidenta de Recursos Humanos que cuando estábamos por ahí, Julio, me comentaba, ¿no? De qué manera poder ayudar a la organización si es que los mismos líderes tenían esa problemática de decir, yo qué le exijo a mi equipo, porque el equipo ya tenía objetivos del año súper ya planteados, con métricas y todo, y adicional a todo eso, a esa carga de trabajo que ya existía, entraba la nueva carga de trabajo de responderle a la empresa en base al día a día, a los problemas que serían literal del día a día. Entonces, ella me decía, ¿no? Uno como líder, por un lado, tengo que cobrarles los objetivos del año y por otro lado tengo que cobrarles los objetivos del día a día. Entonces, yo como líder incluso me siento mal de cobrarles tanto. Entonces, creo que lo que tú estás comentando ahora es súper clave. Es decir, ok, incluso de pensar hacia arriba, decir hacia arriba, oye, tenemos estos objetivos del año, estos del día a día, ¿qué les doy? ¿A qué le doy a mi equipo? Correcto. Porque si le doy ambas cosas, los quemamos, ¿no? Podemos sí, quizás llegar al resultado del mes y del año, pero ya esa gente ya quemó para el próximo año, ¿no? Súper Correcto. interesante. Ok, El tema de lo prioridad máximo. creo que es clave. Y el otro punto que también creo que es algo que nos hace reflexionar todo este tema, digamos, conjunto de liderazgo y de coyuntura, es que trasladando esto, por ejemplo, a un caso no tan laboral para nosotros, el tema del sistema, por ejemplo, de salud, que decimos, no, y en el COVID, ¿no? Colapsó, ¿no? Pero si te das cuenta es porque hasta cierto punto previamente pues no nos habíamos puesto a pensar o no habíamos trabajado en prepararnos para una posible situación como esta, ¿no? Sino que nos cogió, ¿no? Desprevenidos, ¿no? Hasta cierto punto. En este caso es lo mismo, o sea, en el caso del liderazgo es como las cosas que se piden o las cosas que se necesitan hoy no son cosas que solo se necesitan por un escenario COVID, son cosas que siempre se necesitaron. Solo que, pues con lo que teníamos, estábamos bien, con revisar resultados, con estar cerca ligeramente de la gente, poniéndolo en un caso extremo, ¿no? Estábamos bien y corríamos el negocio, pero ya hoy la necesidad se hace súper diferente. Y de nuevo es el tema del contexto, ¿no? Si pensamos desde afuera, ya hoy creo que deberíamos darle mucho más valor a un tema de preparación, ¿no? De estar listos para cualquier escenario, eh, y saber un poco la relevancia y el impacto que tiene tener a líderes realmente preparados para ello, ¿no? Que ante cualquier escenario, ya sea face to face o ya sea remoto, pues van a poder estar cerca a la gente, ¿no? Y sin ir muy lejos, sin ir a un escenario de pandemia, la gente que tiene roles regionales al final del día es eso. O sea, no estás en el día a día y no estás sentado al costado de tus reportes, pero tienes sistemas que te permiten entender en qué van, qué necesitan de ti y en qué los puedes ayudar para que las cosas corran de una forma diferente y también se desarrollen. Es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un gran valor también al tema de preparación, ¿no? De no subestimar un poco que con lo que tenemos estamos, sino ir anticipándonos a esas necesidades futuras. Correcto. Y ahí nos toca aprender justamente de esas empresas, ¿no? Que lo vienen trabajando de esa manera. A mí personalmente, el management peruano, yo no sé si tú piensas igual, pero yo sí lo veo muy del micromanagement, ¿no? Muy de saber qué estás haciendo, de dónde estás, de quiero ver tus entregables, todo, quiero tener mucho control. Y creo que a la mala nos ha tocado aprender a empezar a dejar ir, a soltar un poquito las cosas y a confiar, ¿no? Pero ahí quizás da también un poquito el acompañamiento que podría tener la empresa con sus líderes, ¿no? No sé tú cómo la Sí, ves. sí, no, súper de acuerdo. Creo que es un tema, hasta cierto punto, incluso podrías decir, de la cultura latinoamericana, ¿no? O sea, al final cuando, digamos, haces una comparación con empresas que de repente son transnacionales o que vienen de culturas diferentes a las de Latinoamérica, te das cuenta que sí hay un fuerte componente de empowerment, ¿no? De delegar, de empoderar a la gente, que va a implicar un tema de confianza. Entonces, el sistema se retroalimenta, ¿no? Yo te doy, te empodero, te acompaño, pero a la vez
estoy confiando en ti para hacer todo esto, y en base al resultado, pues vamos a seguir generando la dinámica. Así es como, digamos, estamos generando cultura, o como esas empresas generan cultura. Es cierto que a nivel Latinoamérica, a nivel Perú, existe todavía un tema de control, ¿no? De control, de micromanagement, ¿no? De ver efectivamente el resultado, pero también creo que ya las empresas en general están abriendo como los ojos en ese sentido, y hay mucho, mucho benchmark, ¿no? O sea, no solamente dentro de la región, sino hacia afuera de los trends, de las cosas que existen, y que sí creo que cada vez se hace mucho más evidente que en realidad, en medida que no existan estos componentes de delegar, de empoderar, pues al final del día no estás generando, digamos, ese crecimiento en la gente, que al final del día es el pipeline para que te cure y que tú puedas seguir creciendo también, ¿no? Entonces, digamos que es un ciclo virtuoso que tenemos que armar o ser muy conscientes a nivel de empresa, que es clave, ¿no? Y también haciendo una oportunidad, ¿no? O sea, claro, nace de un problema, pero pensando en el perfil profesional peruano, no todos somos perfectos, ¿no? Y de repente por ahí habrán perfiles que no respondan bien al trabajo remoto. Entonces, es una buena oportunidad también para las empresas saber quiénes responden al trabajo remoto y los que no, pues, arman un plan de acción, un plan de desarrollo inmediato, y si no es, bueno, muchas gracias, hasta aquí nomás y ya está, ¿no? Entonces, al final y al cabo, como lo estoy mencionando, creo que es una buena oportunidad para la empresa para también saber con quiénes me quedo, ¿no? Con quiénes sí funciona esta dinámica del trabajo remoto. Lo máximo. Y ahora, Andrea, ya hablamos un poquito de las barreras, ¿no? De lo complicado de desenvolverse como líder en estos escenarios, bueno, en estos y siempre, como lo has explicado bien. Y ahora, ¿qué beneficios de repente les ha traído a ustedes o tú has podido ver producto de trabajar así, de manera remota? Creo que va muy ligado a un tema de productividad, pero hay que tener cuidado con esta palabra, ¿no? Porque productividad, ¿en qué sentido? Claro, sabemos cómo es el tráfico en Lima, ¿no? Por ejemplo, entonces, mientras que antes habían personas que tenían que manejar 2 horas o más para llegar al centro de labores, regresar a sus casas en otras 2 horas, pues esas 4 horas se ganaron, creo yo, para el balance de vida, ¿no? O sea, y lo pongo así porque es ahí donde lo que no quisiera decir es que esas 4 horas se ganaron para trabajar más, porque al final del día más horas no necesariamente es productividad. Productividad debería ser como lo que yo te entrego, ¿no? De la forma más eficiente posible en el tiempo que tengo que hacerlo. Y por otro lado, el tema de balance de vida, que es algo que deberíamos empujar mucho más. Ahora, lo pongo con pinzas, porque creo que si bien es un beneficio que ya no manejo hoy, sí hay un esfuerzo fuerte que como empresa tenemos que hacer para empujar estos componentes, ¿no? De qué es productividad realmente y qué es balance de vida. Y todas estas cosas y estas prácticas se materializan al final del día en forma de operar. ¿No? Porque podemos hablar ahorita algo muy lindo, digamos, que está en la teoría y que realmente sabemos que puede funcionar, pero debemos establecerlos en las formas de operar, ¿no? En esos lineamientos, en esa ejecución, en ese día a día que llevamos con la gente. Creo que eso es parte de los beneficios que podríamos tener. No siento que hoy es un beneficio en sí, creo que nos estamos acomodando, todavía tenemos un trecho ahí por recorrer. Otro punto es que creo que se rompieron mitos, ¿no? Que realmente, pues lo puso, eso sí lo puso la pandemia, ¿no? Mitos en donde si antes tú decías, oye, pero que trabaje desde casa, pues trabajará, no trabajará, hará, no hará. Hoy se rompió. O sea, hoy la gente está en sus casas y trabajan, y creo que ya van al menos un par de periodos cortos en donde vas comprobando si realmente se llegaron a resultados o no. Entonces, esto también es un beneficio, porque como empresa te puedes dar cuenta que funciona, y más bien lo que haces es entender cómo es que puedes facilitar o mejorar esta experiencia, digamos, remota, para seguir siendo mucho más productivo, ¿no? De cara a los retos que vienen. Y estoy segura que hay muchas empresas que tienen gastos fijos fuertes, ¿no? Recuerdo una empresa que estuve hace algunos años atrás, en donde se incentivaba incluso ya desde esa época el trabajo remoto, para que tú vayas a tu casa a trabajar. Y era por un tema, digamos, de encontrarle el racional detrás a, oye, que en realidad me suma o no me suma que esté sentado físicamente acá. Tenían normalmente roles regionales, imagínate. Y lo segundo era un tema de eficiencia en costos.
Entonces, creo que cada vez el P&L va siendo mucho más retante, y definitivamente pues ahí tienes alternativas, ¿no? Entonces, los que no estaban pues tan a favor de este tipo de prácticas, hoy ya tuvieron su mini piloto, o están teniéndolo, en donde pueden validar que existen estas otras formas, ¿no? Ese puede ser otro punto, de la parte de mitos, básicamente, ¿no? Sí. Hace poco hicimos una encuesta, ¿no? con Catapulta, con la Perú, con la Escuela de Posgrado de la UPC, sobre expectativas laborales y esos temas. Pero me acuerdo mucho los resultados de una, que fue la última pregunta que decía, ¿no? A pesar de todo, así como la bienestar en clima, pusimos una Claro, pregunta que la decía, engagement. a pesar de todo, de que tengas que cocinar, limpiar, cocinar, cuidar a tus hijos, estar en sus clases virtuales, cumplir con tu trabajo, a pesar de todo, tu desempeño, o sea, consideras que tu desempeño ha incrementado, se ha mantenido o ha disminuido. Y casi el 70%, 67% respondió de que se había mantenido o se había incrementado. Entonces, esto definitivamente, pucha, creo que son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias de que, para romper esos paradigmas, esos mitos de que no, la gente no va a trabajar bien en sus casas, o no van a ser responsables para cumplir con sus objetivos. Creo que eso es algo muy, muy positivo. Y también, por otro lado, creo que nos ha humanizado un poquito, ¿no? Literal lo que acaba de pasar. Oye, la gente tiene una vida, ¿no? De repente, mi jefe me pone una reunión y ya sabe que si la reunión es a las 11:30, no sé, mi mamá ya prende la licuadora porque va a cocinar, entonces, ya se está preparando o en la noche, que, no sé, mi abuelita prende la radio Felicidad, entonces, creo que también nos ha ayudado un poquito a ver de que la otra persona es un ser humano como nosotros, ¿no? Es Tal algo cual. bonito que ha pasado. ¿Te ha pasado mucho eso? ¿Has tenido varios descubrimientos De, en tus de hecho, reuniones? ahorita acaba de pasar mi hijo preguntando por dulces. Para él es como, ya es parte del día a día verme en reuniones, entonces pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que sí, y como dices, es un tema de humanizarnos, ¿no? De realmente siempre hemos trabajado con más seres humanos que tenían cosas en casa, que tienen responsabilidades, y que creo que en realidad, para poder contribuir nosotros como líderes y generar un impacto en las personas, sí necesitamos entender ese contexto, ese detrás de cámaras que existe de ellos en sus casas, esas aspiraciones que tienen. Es muy rico, digamos, para poder acompañarlos. Hay muchas cosas de acompañamiento que van más allá de cómo operan en el día a día, o si llegan a un proyecto, o si lo hacen bien o no, sino que van incluso con temas, y regreso, y me encanta esta parte, con temas de mindset, que se han formado a partir de las experiencias que han tenido, y que de repente hay que romperlos un poco, ¿no? Y que teniendo esta información, digamos, extra, un poco más extra laboral, pues en verdad te enriquece mucho para acompañarlos desde los dos puntos de vista. La persona va a crecer, o va a, en general, a desarrollarse, no solamente pensando en un punto de vista laboral, sino también humano, ¿no? Un punto de vista de como persona. Y ese es el cambio o la transformación más potente que puede tener la gente, y el impacto donde nosotros como líderes realmente podemos calar y dejar, digamos, un legado para las siguientes generaciones que vienen, y que seguro van a tomar lo mejor que han encontrado de sus líderes para formarse ellos mismos también como tal, ¿no? Eh, Creo que eso es algo muy rico, algo muy potente que ha sucedido durante este tiempo, y que definitivamente nos está llevando a un nivel, o a un estilo de liderazgo distinto, ¿no? Nos está forzando a los que no eran tan, digamos, de este perfil, a llevarlo a ese nivel, ¿no? Que realmente lo necesitábamos, creo, como personas. O sea, creo que la gente realmente, más allá, por ejemplo, de las encuestas de clima, o sea, sí tienen un motivador o un interés diferente cuando tienes a alguien que genuinamente se está, ¿no?, interesado en tu persona, ¿no? Entonces es diferente la motivación también. No, y mientras comentas estos puntos, yo me ponía a pensar de que he trabajado ya como dependiente en una empresa con un rol de recursos humanos. Si de por sí ya habían líderes que tenían problemas de liderazgo, al final tú resumes toda la parte soft, dices, sí, tiene temas de liderazgo, hay que ver cómo lo ayudamos, ¿no? Si le ponemos un coach, le metemos un programa, etcétera, etcétera.
si de por sí ya de manera presencial había líderes que tenían ciertos gaps al momento de ejercer su liderazgo, hoy debe ser mucho más complicado. No sé, ahí ya lanzo la pregunta y sinceramente ya va a depender de cada uno, ¿no? ¿Cómo les estará costando ahora, ¿no? Intentar acomodarse en esos escenarios cuando ya venían con ciertos gaps antes? Entonces, ya para ir cerrando la entrevista, Andrea, me gustaría justamente cerrar un poquito con qué tips tú le darías a los líderes de hoy. Ya no importa si son de recursos humanos, de contabilidad, finanzas, operaciones, comerciales, a simplemente a esas personas que hoy tienen gente a su cargo. ¿Qué tips les darías para que puedan desenvolverse de una mejor manera? Yo creo que el principal empieza por uno mismo. O sea, si yo soy líder y lo que quiero es desempeñarme mejor como líder, eso empieza por mí mismo, ¿no? Entonces, lo primero es realmente autoconocernos y ser muy humildes en entender que todos nosotros como líderes tenemos oportunidades de mejora, ¿no? O sea, hay cosas que hacemos súper bien y hay cosas que podemos hacer mejor. Entonces, a partir de este autoconocimiento, entender, ¿no? Saber cuáles son los puntos que yo debería mejorar, qué puntos debería, pues, seguir manteniendo, fortaleciendo con mi gente. Y no hay mejor forma, seguro, que si tu empresa no tiene, pues imagínate un assessment de liderazgo, no tiene herramientas, digamos, más establecidas, que conversaciones. Conversa con tu gente, conversa con las personas con las que interactúas, conversa con el resto, pregunta qué piensan de ti y escuchar, ¿no? Este, creo que ese es un skill clave para poder recepcionar información y poder de alguna forma entender también cómo los demás me perciben, ¿no? Y a partir de eso trabajar, ¿no? Eso es lo primero y eso es seguro lo más individual. Y ya con respecto a tips, digamos, más cross, más generales, definitivamente es clave el realmente estar cerca de la gente y el realmente entender la coyuntura de la gente, ¿no? Esto que hemos hablado de ser humanos, de saber cuáles son sus contextos en casa, eso es clave definitivamente para poder acompañarlos y poder darles el soporte que requieren. Creo que el otro punto es romper, desaprender, ¿no? Romper con paradigmas, romper con ciertos mitos, ¿no? Como estará trabajando, no está trabajando. La verdad es que creo que algo bien interesante es, por ejemplo, en mi equipo, la verdad es que nosotros nos mantenemos por metas, ¿no? Entonces, si alguien pues almuerza al mediodía o alguien almuerza a las 2 de la tarde, para mí es indiferente. O sea, en realidad cada uno ve sus horarios de almuerzo, ve si hoy día pues pongo un escenario muy extremo, ¿no? Alguien de repente tiene que almorzar en 30 minutos, pero otro día pues es hora y media. Creo que eso es indiferente. Nos movemos mucho por objetivos, nos movemos mucho por la confianza que existe en el equipo y finalmente por lo que vamos entregando ¿no? En los periodos. Entonces, creo que eso también es un mito clave a romper en nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, no necesariamente era un mito, pero creo que es algo súper potente que se ha evidenciado en este periodo. Y así cada líder, a partir de su autoconocimiento, sabes qué mitos puedes estar teniendo, o qué barreras, o en qué cosas no crees, versus las tendencias que ya se están evidenciando en el mercado. Y eso creo que es clave también tenerlo en el radar, tenerlo en el mapa, ¿no? Como en mi, digamos, mi diagnóstico para saber si realmente eso es algo que yo debería trabajar de cara a la gente, probar, ¿no? Establecer, conversar, ¿no? Y ya básico, el tema de comunicación directa y transparente, ¿no? O sea, lo que te decía, hay noticias buenas, hay noticias que no son buenas, pero lo importante es realmente tener una comunicación directa y transparente que te permita mejorar cualquier tipo de relación. Y eso va en cualquier relación literal, ¿no? Desde la relación que tienes con tu futura esposa, con tu novia, hasta la relación que tienes con tus reportes. Es lo mismo, mientras que tú hables, obviamente, con las formas correctas, pero digas las cosas de forma directa y transparente, pues todo tema se puede resolver, se puede aclarar y realmente genera una relación mucho más sana que a nivel laboral pues te permite también fluir mucho mejor con resultados, ¿no? Creo que esos son los tips más cross. Lo último, que no es un tip para que el líder se desempeñe mejor, sino creo que va de cara más a las empresas, es entender que el líder también es un ser humano, ¿no? Y el líder también tiene cosas en casa, y el líder también tiene coyunturas y tiene presiones, etc. Entonces, no solamente es, oye, tú lideras esto, y seguro el líder, pues, ¿no? Hará su tarea, sino también nosotros como empresa entender a los líderes, entender por qué cosas pueden estar pasando, qué coyunturas de repente comunes pueden estar existiendo, y ver también nosotros como empresa cómo podemos habilitar hasta cierto punto a estos líderes, ¿no? Como dices, no somos perfectos, tenemos oportunidades,
y también necesitamos un acompañamiento en cosas seguro que requerimos de cara a nuestros roles, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Excelente, lo máximo, Andrea. Bueno, voy a recapitular un poco lo que nos has comentado. Arrancar primero con el autoconocimiento, que me parece también clave. O sea, es como que la célula es el nacimiento de todo y para gestionar todo, ¿no? Correcto. Muchas veces a nosotros no sabemos qué nos duele y por eso estamos que reaccionamos de determinadas maneras y eso nos complica. Y también le sumo a lo que comentaba, lo parafraseo un poquito, ¿no? Yo diría, no esperar. A veces esperamos de que nuestra compañía salga con un plan de desempeño, de desarrollo, de feedback, o de lo que fuera, pero si estamos hablando de autoconocimiento, no esperar, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te gustaría trabajar estas cosas? Y está muy de la mano, como también comentabas, con tu tercer tip de la comunicación, ¿no? Si no hay comunicación, nunca vamos a enterar qué cosas están caminando bien, qué cosas están caminando mal, y por lo tanto resolverlas, cosas que se podrían resolver si se comunica de manera oportuna. Y finalmente, estar cerca, ¿no? Estar cerca, estar realmente cerca, como tú lo dices, de nuestra gente, intentar ir un poquito más allá, conocerlos, saber cuáles son sus miedos, sus preocupaciones. Al final, creo que esta humanización es lo que te llega finalmente a acercar, a que ya no te tomen como un jefe al que solamente le tengo que entregar resultados, sino como un jefe de que sí, le tengo que dar los resultados, pero también tengo la suficiente confianza como para poder contarle acerca de mis miedos, de mis preocupaciones, ¿no? Quizás al contarle nos puede ayudar a priorizar las cosas y finalmente conseguir mejores resultados, ¿no? Excelente, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. Estoy seguro que todos los que nos ven van a sacarle mucho provecho. Y bueno, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos entonces en The Meet. Correcto, sí. Gracias, Diego, a ti por la invitación. Feliz de compartir un poquito con los líderes y nos vemos en The Meet en pocos días. Bien, nos vemos, Andrea. Muchas gracias. Chao, Cuídate, un cuídate. abrazo. Bye.